ese día en el evento de las damas, ¿ok? ¿Cuántos vinieron el sábado? ¿Alguien vino el sábado? ¿Qué tal? Padre, ¿verdad? Por ahí tenemos unas fotos, no sé si me pueden ayudar proyectando, se quieren ver. Y nosotros vemos diferentes familias, ¿verdad? Y cada familia y cada casa es un pequeño mundo donde pasan cosas y cada familia tiene su propia personalidad y sus estilos y sus formas de hacer las cosas. Y tanto en su composición como en su funcionamiento son bien diversas, pero nosotros tenemos que entender que la familia no es algo que se forma nada más porque sí. Tiene un propósito, hay una idea genial detrás del concepto de familia, y nosotros tenemos que ser capaces de entender eso, porque podrán estar de acuerdo conmigo que uno de los graves problemas de nuestro tiempo en todas las sociedades es la desintegración de la familia y la falta de apreciación hacia lo que es la familia, ¿no? Los hijos ya no quieren estar con los papás no se hacen cargo de los hijos, las esposas viven su vida, los maridos por su lado, y es todo un rollo, porque la familia de repente pierde esa cualidad de ser un núcleo. Y hay tantos valores distorsionados o antivalores involucrados actualmente en los conceptos de familia, que de repente ya no sabe uno ni qué onda, y nosotros necesitamos regresar a los principios básicos. Y el primer principio básico que nosotros tenemos que entender acerca de la familia es que es la idea de Dios. La familia es idea de Dios, no se le ocurrió a nadie más, es idea de Dios y nosotros formamos parte de ese plan. Fíjate lo que dice en Génesis 2, 23 y 24, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto sucedió cuando Dios trajo a Eva junto a Adán. Y tú dices: dejará a su padre y a su madre. Está hablando de Adán. ¿Cuál padre y cuál madre? Está Dios pensando a futuro, en las generaciones que habrán de venir y en ese concepto de familia que Él está estableciendo a partir de ese momento. Dios los bendice y les dice que fructifiquen, que se multipliquen y después que sojuzguen la tierra. Pero es importante entender, el concepto de familia viene de parte de Dios. Y entonces, si nosotros queremos comprender y volver a los principios fundamentales de la familia, tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que buscar el concepto de Dios para poder entender y enderezar. Mis amados, uno de los grandes problemas en las familias es que muchas veces nadie sabe de qué se trata el rollo. Jóvenes que se casan sin saber exactamente qué es el rol de un esposo, el rol de una esposa. Y entonces nosotros tenemos que entender, y yo quiero hablar esta noche de este concepto de la familia, porque la familia, como Dios la establece, es el modelo del reino. Dios establece la familia para que nosotros podamos entender algunos conceptos del reino que fuera de la familia son incomprensibles y hasta ilógicos. Ahorita los vamos a ir desarrollando, pero es importante que nosotros podamos entender, porque el propósito de Dios, cuando dice que serán benditas todas las familias de la tierra, no es nada más que tengan alimento y que tengan vestido y que se lleven bien, sino que esas familias puedan mostrarle al mundo cómo funcionan las cosas en el reino. Y vamos a ver un poquito, porque tanto en la estructura de la familia como en las funciones y los roles dentro de la familia, Dios establece patrones que nos apuntan a cómo operan las cosas en el reino. Y para eso, entonces, para poder revisar esto, vamos a primero a ver cómo es la familia creada por Dios.
La familia creada por Dios es una familia, como veíamos en Génesis, donde está el hombre, está su mujer y después vienen los hijos. Idealmente en ese orden. El hombre se une a una mujer y entonces vienen los hijos. Y esa es la estructura de la familia como Dios la establece. Ahora sabemos y entendemos que muchas veces por cuestiones de necesidad o de situaciones, pues en la familia hay agregados culturales, ¿no? Está el abuelito, la abuelita, el sobrino, la prima, la tía, ¿sí? Y está bien, yo no estoy en contra de eso, ¿sí? Hay modelos que tenemos que tener muy cuidadosos, donde dice, pues por ejemplo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán sus mujeres. Es decir, un modelo donde están los suegros y los esposos viven en casa de los suegros ya no es tan funcional, ¿verdad? Como Dios lo establece, es el varón y la mujer como a la cabeza de la familia y los hijos. Y esta es la manera en la que Dios establece. Y Dios establece muchas instrucciones alrededor de esta estructura familiar. Y antes de entrar a Efesios, en el capítulo 5, al final y al inicio del capítulo 6, nos habla del rol o uno de los roles, o da instrucciones a los diferentes integrantes de la familia. Pero yo quiero que nos quedemos en esta imagen, en la gráfica de la familia creada por Dios, porque quiero explicarte y quiero que vayamos viendo cómo la familia, en primer lugar, en su estructura, nos refleja el reino. ¿Por qué? Porque en la familia hay una cabeza, ¿verdad? ¿Quién está a la cabeza? El varón. En el reino hay alguien que está a la cabeza, ¿verdad? Y nos dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero este hombre o este varón que está a la cabeza de la iglesia tiene dos roles diferentes dentro de la familia. El primero es el esposo, ¿verdad? En el reino hay un esposo que está esperando a su novia. Hay un esposo que está preparando a su novia para venir por ella y unirse con ella. Hay un esposo. Y este mismo hombre o varón que está como cabeza es también padre. Y en el reino tenemos un padre que está por encima de todas las cosas. Y ese padre es el modelo también de la paternidad que nosotros debemos ejercer en esa tierra. Y ese esposo que es Jesucristo también es el modelo que nosotros como esposos debemos ejercer aquí en la tierra. Y entonces cuando yo busco la guianza de la palabra para poder conducirme bíblica y sabiamente como esposo y como padre, yo estoy reflejando cómo operan las cosas del reino, cómo es el padre, cómo es el esposo y cómo trata a su novia y a su esposa. Después tenemos a la ayuda ideal, a la ayuda idónea, a la esposa, a la novia, ¿verdad? Y Cristo tiene a su novia. Y dentro del plan y dentro del reino de Dios, la novia también tiene una función específica y muy especial, ¿verdad? La novia se encarga, en este caso, de atraer a más personas para que conozcan al esposo y se acerquen a él. Y esta misma ayuda idónea, que es esposa, que es novia, es también a la vez madre y comparte con el padre el rol de guianza, formación y educación de los hijos en todas las áreas. La responsabilidad, mis amados, de la educación y la guianza de los hijos recae en el varón en todas las áreas, en lo académico, en las actividades de la vida y también en lo espiritual. No es como en mi pueblo, ¿no? Que el señor está viendo el fútbol y la señora es la que agarra a los hijos y se los lleva a que conozcan o a que escuchen algo de Dios. No, el plan de Dios es que el esposo es el responsable, pero la esposa le ayuda. Y en este caso, Dios nos da su palabra, Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos da su guianza, su enseñanza, pero tiene a su esposa para que le ayude a guiar, a educar y a enseñar, ¿verdad? Después vienen los niños. Y esos también tienen una doble función. Primero son hijos, como hijos
incluso está establecido en los mandamientos en Deuteronomio 5 que deben honrar a su padre y a su madre para que les vaya bien. Ese es el primer mandamiento que se da a los hombres. Los mandamientos que vienen antes de eso tienen que ver con la relación entre Dios y el hombre. Y después viene el primer mandamiento para la relación entre los hombres y empieza diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos tienen ese rol, y bueno, una manera de honrarlos es a través básicamente de la obediencia, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero también al mismo tiempo, si no son hijos únicos, pues son hermanos, ¿verdad? Y en el cuerpo de Dios y dentro del reino estamos nosotros que somos los hijos. Está el primogénito, que es Jesús, pero estamos nosotros que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y al mismo tiempo que somos hijos, por consecuencia somos hermanos los unos de los otros, ¿verdad? Y nos dice la palabra, por ejemplo, ¿cómo nos debemos llevar los hermanos? Pues primeramente dice: mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en unidad, ¿sí? Y el gran mandamiento, ¿qué nos dice? Ama a Dios sobre todas las cosas, y después a tu prójimo como a ti mismo, a tus hermanos. Entonces vemos cómo en el reino está más bien en la familia, está reflejado cómo es en el reino. Tenemos un padre que es el esposo, ¿verdad? Y somos la iglesia, que es la novia, pero somos hijos de Dios y somos hermanos entre nosotros. Y entonces vemos cómo hay una similitud, cómo operan las cosas en el reino, y de ahí la importancia de la familia, para que podamos mostrar. Porque sabes que muchas veces la gente no se va a interesar tanto en el mensaje del evangelio que tú les compartes, pero sí se va a interesar en ver cómo está tu familia. Y muchas veces la gente se acerca a Dios no porque el mensaje del evangelio les haya impactado en su corazón, sino porque vieron el testimonio en la familia. A lo mejor vieron cambios, vieron cómo estaba el matrimonio antes y vieron cómo está ahora, o vieron la diferencia entre tus hijos y los demás chicos de la familia o de la escuela. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender este rol, ¿sí? Y Dios lo diseña perfecto. Y ahora sí vamos a Efesios, por favor. Y vamos primero a Efesios 5. Vamos a leer de corridito el final del capítulo 5 y el inicio del versículo 6. Vamos a partir del versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí está la instrucción para la esposa. Y aplica tanto para la esposa que está casada con un varón, como para nosotros como esposa de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahí vemos el papel del varón de sustentar y de cuidar, como también Cristo lo hace a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego repite: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo yo, no sé qué opines tú, pero yo creo que las instrucciones están muy claras. ¿Habrá algo de ama a tu esposa que no esté muy claro?
Así como que digas, pues no le entendí. ¿Habrá algo de honra o respeto a tu esposo que esté así medio nebulosón, que digas, no, ¿verdad? O de los hijos, ¿habrá algo de la parte de honra a tu padre que no le entendieron? Honra a tu padre, ¿verdad? Clarito. Papás, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿La captamos o no? Las instrucciones están bien claras, ¿verdad? Y creo que si nosotros viviéramos de acuerdo a esas instrucciones, pues otro rollo sería. Pero la verdad es que en la realidad no siempre es así. Las familias no funcionan perfectamente. Y entonces la pregunta que yo me hago, si esto es el plan de Dios, si Dios dejó instrucciones tan claras y precisas, ¿por qué falla? Si esto es el plan de Dios, ¿por qué falla? ¿Por qué hay familias disfuncionales? ¿Por qué hay familias que se rompen, que se separan? ¿Por qué vemos que hay matrimonios que después de 25, 30 años de casados truenan? O matrimonios que no pasan del primer año. Y yo creo que tiene que ver mucho porque lo que hacemos muchas veces en el matrimonio es sumar nuestras imperfecciones. Y generamos una expectativa que no está alineada con la palabra de Dios y con lo que Dios estableció para el matrimonio y no le tomamos en cuenta. ¿Has oído, por ejemplo, este cuate es bien locochón, ya le hace falta casarse para que siente cabeza? ¿Se casa? ¿Sienta cabeza? No. Se casa y de repente dice, pues yo sigo siendo soltero, la casada es mi mujer. Porque están buscando en un estándar que no es el adecuado y entonces eso genera familias disfuncionales. ¿Sí? Tristemente, mis amados, yo he escuchado varones que dicen, no, es que yo quiero que mi hija estudie una carrera para que no dependa de que la mantenga nadie. Y yo no estoy en contra de que estudien, qué bueno que estudien y que puedan ejercer una carrera, pero el principio está equivocado. Porque está sembrando un principio de rebeldía en contra de la autoridad y la cobertura del hombre. Entonces dice, ok, que ejerza su carrera para que pueda a lo mejor apoyar a su marido a desarrollar un proyecto de vida juntos y que juntos puedan construir un patrimonio y salir adelante y que ella pueda encontrar. Sí, está bien, pero no bajo ese principio de rebeldía. Y hoy encontramos tantas definiciones de familia que a veces nos confundimos y perdemos de vista el plan original de Dios y no entendemos el propósito perfecto de Dios. Y entonces cualquier cosa es buena. Yo decía una vez en una plática que fuimos a dar, y yo hablaba y yo decía de las familias monoparentales, y con todo respeto yo decía, son familias disfuncionales. Y no, hombre, me fue como en feria. Es que funcionan, es que... Y parten de principios muy equivocados. Por ejemplo, principio, es que yo soy papá y mamá a la vez. No puedes. O eres papá o eres mamá. Y muchas veces hay mamás que tristemente tienen que desempeñar algunas de las funciones del papá, pero no son papá. O papás que tienen que desempeñar algunas de las funciones de la mamá, pero no son mamá, no están cableados de esa manera. Entonces, yo les decía, el ejemplo es un carro, último modelo, que tiene capacidad para correr a 180 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora. Se le poncha una llanta, sacas la llanta de refacción, que parece una llanta de esas de carrito de paletas, y trae incluso trae una etiqueta amarilla que dice no corra más de 60 kilómetros por hora. Es un carro funcional. Pues camina y te puede llevar a ciertos lados, ¿verdad? Pero no puede desarrollar su máximo potencial porque hay una pieza que no está funcionando bien o que no está en su lugar. Y muchas familias así son. Andan con una llanta de refacción. ¿Por qué? Porque hay algo que no está en su lugar o que no está funcionando adecuadamente. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que volver a ese modelo y tenemos que buscar en Dios qué es lo que yo necesito en mi familia
para que esa familia sea funcional, pueda desarrollar y alcanzar su potencial, el potencial que Dios tiene para esa familia, y entonces reflejar el reino. Porque la idea de que Dios nos uniera a mi esposa y a mí, no nada más porque dijo, ay, pues están chaparritos los dos, son del mismo pueblo, se conocen desde chamacos, pues eso, que se casen. No, había un propósito mucho más allá que trasciende a nosotros dos y que se proyecta hacia adelante, hacia la eternidad, en nuestras generaciones. Dios tiene un propósito no nada más para que ella y yo estemos juntos, sino para nuestras generaciones. Y entonces yo necesito entender qué necesito para que mi familia pueda modelar el reino. ¿Qué necesito yo para poder modelar el reino de mi familia? Para que el reino se vea en mi casa, para que el reino pueda ser una realidad en mi casa. ¿Qué es lo que necesito? Y hay muchas cosas. La verdad es que si tú ves la palabra vas a encontrar muchísimas cosas. Yo me quiero enfocar en 3 nada más. 3 cosas que yo considero importantes y que ahí nos vamos a ir deteniendo. Y vamos a ir viendo la primera. Lo primero que yo necesito es amor. Tengo que entender que esto es una relación de amor, pero no ese amor apasionado que anda todo alborotado. No, un amor que sea un amor más basado en decisiones que en emociones. Porque ciertamente, no voy a pedir manos para no generar conflictos familiares, pero ¿a poco no habrá esposas que en algún momento habrán querido retorcerle el pescuezo a su marido? Sí, dice por ahí, ¿sí? Nosotros los maridos no. Eso es un sentimiento solo de las esposas, porque ellas se portan bien, nosotros no llegamos a ese extremo, ¿verdad? A veces el amor emocional se va, o pasa, o cambia. Y yo les cuando tenemos a veces charlas con matrimonio, les digo, el amor es un ciclo constante. Y tiene para mí 3 etapas. La etapa del enamoramiento, donde hay lo máximo, maripositas. La etapa del desencanto, ronca, le huele la boca, se levanta con unos pelos celestiales, todos viendo para el cielo así. ¿Sí? Cuando corre y suda así como que ya no huele a Jovan, ¿no? Givenchy, o no sé qué se pongan, ¿verdad? La etapa del desencanto. Muchas parejas se quedan ahí, pero después de eso viene lo que yo le llamo la etapa del amor maduro. Cuando dice, ok, ronca, le huele la boca, se para con los pelos, pero yo la amo o lo amo y decido quedarme. Y pasa esa etapa, ¿no? Recién casados. Y luego vienen los hijos, felicidad, somos padres, ya. Nuestro amor dio fruto. Desencanto. Puro chamaco. Ya no puedes pasar una noche completa con tu esposa. Desencanto. El cuerpo a veces como que entre que quiere pero no puede, o sea, no voy a entrar en detalles, ¿no? Desencanto. ¿Y qué digo? No, pero es fruto de nuestro amor y estamos formando una familia y esto es lo mejor que me pudo pasar y decido quedarme. Y así seguimos y nos va bien en el negocio y a veces nos va mal en el negocio y falla la provisión, ¿verdad? Dicen en el mundo ¿qué dice? Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pero decimos, estamos juntos en estos, en las buenas y en las malas, me quedo y mi amor va madurando. Pero es a base de decisiones, no de emociones. Es a base de decisiones. Mi amor lo voy refrendando con las decisiones. Cuando mi esposa, en lugar de salir corriendo, decide quedarse y aguantarme, está refrendando su amor, aunque su cara no me lo diga, pero está refrendando su amor por mí, ¿verdad? Y tenemos muchas escrituras acerca del amor. Por ejemplo, Colosenses 3:14 dice que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Las familias que permanecen unidas porque hay amor entre padres e hijos y entre hermanos. ¿Cuántas familias no se desintegran a veces porque están constituidas alrededor de la mamá o del papá? Y cuando fallecen los papás, se desintegra la familia porque los hijos entraron en pleitos por tantas cosas, porque no hay amor. En 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor
echa fuera todo temor. Qué seguridad para los hijos decir que la puedes regar, pero tu padre te ama. Qué tranquilidad es decir, yo puedo equivocarme, pero vengo delante de mi padre y abro mi corazón y le pido perdón y él me abraza y no me rechaza. ¿Por qué? Porque me ama. Entonces no tengo temor de venir con él y decirle lo que estoy pasando y decirle lo que hice, ¿verdad? En primera de Pedro 4:8 dice que cubre multitud de faltas. Si tú le preguntas a las mamás de esta congregación, todos sus hijos son guapos. Y tú te quedas, ¿neta? ¿Sí, neta? ¿Por qué? Porque los ven con ojos de amor, ¿verdad? El amor cubre multitud de pecados, cubre faltas y está bien, y está bien. El amor nos hace ver más allá de las imperfecciones. Porque ¿quién es perfecto? Yo necesito que mi esposa me vea con amor para que su amor le ayude a como que voltear la vista de mis imperfecciones y decir, Señor, ahí te lo encargo, échale gana, Señor, porque como que no veo claro, ¿verdad? Primera de Corintios 13. En Primera de Corintios 13 vamos a encontrar todo un tratado acerca del amor, y no es nada más el amor hacia Dios o de Dios para nosotros, es el amor con el que debemos vivir. Y nos habla de la paciencia, la benignidad, nos habla de que se sufre, se espera, que no hace nada indebido, que no se jacta, que no busca lo suyo. Ahí podemos encontrar. Pero yo quiero enfocarme en 1 Corintios 13:13, que dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Yo quiero que mi relación con mis hijos mejore. Puedo tener toda la fe del mundo en que Dios lo va a hacer, puedo tener la esperanza de que va a cambiar, pero si yo no les muestro amor, eso no va a pasar. ¿Quieres que tu marido cambie? Ámalo. Así se amansan las fieras, con amor. El mayor de todos es el amor. Ok, lo primero que necesitamos, y pareciera obvio, mi amado, pero de verdad, el amor es algo que nosotros tenemos que estar buscando. Chavos, chavas, yo sé que los papás a veces somos bien difíciles de amar. Ámenos de todas maneras. Algún día, como dice mi mamá, algún día serán padres y me van a entender, ¿no? Y yo cometo mis errores, y sabes que cuando tú tengas tus hijos vas a cometer los tuyos. Vas a procurar no cometer los míos, que esa es la buena noticia. La mala es que vas a cometer los tuyos propios. Entonces, y vas a estar también buscando el amor de tus hijos. No hay mayor refrigerio para un padre que el amor de sus hijos. No hay jornada de trabajo, por muy pesada que sea, que resiste el abrazo de un hijo cuando llegas a casa. Te desarma. Entonces el amor, primer ingrediente. Segundo, bien importante, el segundo, responsabilidad. Asume tu responsabilidad, mi amado. Tenemos que asumir responsabilidades. Todos somos corresponsables. En una familia no es un bando contra el otro, o los que sirven contra los servidores, o los que hacen las cosas y los que... No, somos un equipo. Y todos tenemos responsabilidades en diferentes áreas, y cada quien tiene que asumir su responsabilidad. En Lucas 6:42 nos habla de la paja en el ojo. Y dice: ¿cómo le vas a decir a tu hermano, quítate la paja de tu ojo, si no ves la tuya? ¿Qué quiere decir? Vete a ti, haz lo que te toca a ti, enfócate en ti. Gran parte de los problemas en los matrimonios es porque están esperando que el otro haga, que el otro cambie, que el otro pida perdón. ¿Y yo qué onda? Yo iba a consejería matrimonial y decía: es que mi mujer no se sujeta. Tú ámala. ¿Y cómo la voy a amar si no se sujeta? ¿Y cómo se va a sujetar si no la amas? Haz lo tuyo, haz lo que te toca a ti, asume tu responsabilidad. Y esto no es nada más en el tema de la relación, sino en casa. Asumamos responsabilidades en casa. El que lo ensució, que lo limpie. El que lo bajó, que lo vuelva a subir, ¿verdad? Varones, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de ser proveedores en casa.
La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, que ha negado la fe. Asumamos responsabilidades también en el área emocional. Sabes, es una carga muy grande que tú dejes sobre el hombro de otra persona la responsabilidad de que tú seas feliz. No es justo. No es justo que yo haga responsable a mi esposa de mi felicidad. Yo tengo que buscar mi plenitud y mi felicidad en Dios y buscar compartirla con ella. Ella tiene que hacer lo mismo. Como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos a asumir responsabilidades también. Tu rol como papá no es que tus hijos sean felices. Escúchame bien. Tu mayor responsabilidad como papá no es que tus hijos sean felices, sino que estén preparados para enfrentar la vida. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, y eso, mi amado, incluye a tus pimpollitos, ternuritos, chiquititos, bonitos, preciosos. Ellos también van a tener aflicción, y yo como papá tengo la responsabilidad de enseñarles a enfrentar esos tiempos apoyados en Dios. Que tengan una relación con Dios lo suficientemente sólida y estable para que ellos puedan caminar y atravesar sus propios desiertos. No los vas a poder cargar por todos los desiertos que ellos van a pasar. Y en algún momento, tal vez, el desierto que tengan que pasar es porque tú ya no estás. Asumamos nuestra responsabilidad, enseñémosles a ellos a asumir nuestra responsabilidad emocional y también la responsabilidad espiritual. Asumamos nuestra responsabilidad espiritual. Mira, lo digo con todo respeto y yo espero que no me lo tomes a mal, pero a veces es hasta triste que un papá llegue y te diga: ora por mi hijo. ¿Quién crees que tiene mayor autoridad para orar sobre ese chavo? ¿Yo, que soy un siervo de la iglesia, o su padre, que fue el que lo recibió como herencia de parte de Dios? ¿Quién puede declarar palabra de poder, de autoridad? ¿Quién puede pararse enfrente del enemigo y decirle: para llegar a mi hijo tienes que pasar por mí? ¿Quién tiene autoridad para reprender todo lo que venga en contra de su hijo de parte de Dios? Nadie más. Papá, Diego lo sabe perfectamente. Exacto. Exacto. Preocupémonos por la instrucción espiritual de nuestros hijos. Mi amado, saliendo el domingo de la reunión, pregúntale: ¿qué te enseñaron? Y si tienes dudas de lo que les enseñaron, ve y habla con los maestros y pregunta. Se vale, ¿por qué no? Son tus hijos. Si en la escuela luego hacemos unos panchos: ay, es que dice que le están haciendo bullying porque la compañerita de la banca de atrás lo miró feo. Y ahí vamos. Está bien, hay que cuidarlos, ¿verdad? Pero cuando es del área espiritual, mucho más. Este tema de la escuela, de verdad, no lo tomemos a la ligera. Mis hijos ya están grandes, pero de verdad. O sea, es darles una educación de mayor calidad, una educación con valores bíblicos, y es sacarlos del entorno tan hostil hacia ellos que hay en las escuelas allá afuera. Porque tus hijos son atacados por su fe, por los compañeros, por los maestros. Acércalos. Dices: ay, es que me va a costar, acá no pago. ¿Cuánto vale la vida eterna de tus hijos? Y lo único que tienes que hacer es pararte en la brecha y decir: yo me pongo en la brecha por ellos. Y sabes que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar, porque estás cuidando algo que Él te encomendó a tu cuidado, que Él te dio por herencia. ¿Ok? Entonces, lo segundo que necesitamos dentro de las familias: asumir la responsabilidad. Yo soy esposo y tengo que saber qué dice Dios acerca de los esposos y asumir mi responsabilidad como esposo. Yo soy padre y tengo que buscar lo que Dios demanda de los padres y nos instruye a los padres, y asumir mi responsabilidad y ser el padre que Dios quiere para mis hijos. Esforzarme en eso, y Dios me va a ir ayudando. Ese es el segundo ingrediente. Y voy al tercero y el más importante, tal vez, de estos tres, que es el perdón. El perdón. Qué triste es que a veces en las familias hay falta de perdón. Y a veces se hablan las cosas y se dicen y aparentemente hay perdón, pero en el fondo no hay. Y la Biblia nos habla mucho acerca del perdón. Efesios 4:52, ya no vayas ahí, yo te lo voy a ir leyendo
porque ya andamos sobre el tiempo. Dice: antes sed benignos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos como también Dios os perdonó en Cristo. Colosenses 3:13 dice: sufriéndonos o soportándonos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó. Ahí está el reino, mi amado. En el reino, la puerta del reino se abre a través del perdón que Dios nos da a nosotros. Y el perdón en la familia es un requisito fundamental y tenemos que ser capaces de perdonar y de pedir perdón. No me importa si eres el hijo mayor, el primogénito o eres el papá. Papás, tenemos que aprender y atrevernos a pedirle perdón a nuestros hijos. Y bien específicamente: te dije esto, no tenía derecho, no estuvo bien, perdóname. Omití, fallé, lo que sea. No pierdes tu autoridad. No es en menoscabo, al contrario, tus hijos van a aprender a respetarte porque van a decir: mi padre me ama tanto que es capaz de venir y pedirme perdón. Y vengo yo y dices: ay, es que ¿cómo me voy a humillar para pedirle perdón a mi hijo? La palabra dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y no voy y me pongo de tapete con mis hijos. Hay una línea de autoridad que yo tengo que cuidar, pero eso no obsta para que yo vaya y pida perdón. Y los chavos también. Y entre el matrimonio, ¿verdad? ¿Quién hace más daño? ¿Quién le ha hecho más daño a mi esposa? Pues yo. ¿Quién me ha hecho más daño a mí? Tú no, mi amor. Ya me echó ojos. Sí, la vas a voltear y me vas a ver llegando a la casa. No, no es cierto. ¿Quién ha lastimado más a mis hijos? Yo. ¿Quién me ha lastimado más como mis hijos? Sí, yo te lo voy a decir con toda honestidad. Yo me duelo y soy empático contigo cuando tus hijos andan mal y todo ese rollo. Sí, lo entiendo. Pero no me duele como me duele cuando son mis hijos los que están en el atolladero. Perdóname. Yo quisiera decir: me duelen igual. No, son mis hijos. Dicen en mi rancho: duele más el cuero que la camisa, ¿verdad? Entonces tenemos que acercarnos al perdón. Pero yo quiero ver esta escritura que está en Miqueas 7:18 y te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miqueas 7:18 dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar amor inagotable. Mi amado, el amor se perfecciona, se culmina en el perdón. ¿Cuántos de ustedes creen que antes de que Dios les perdonara todos sus pecados, Dios les amaba? ¿Puedes hacer algo para que Dios te ame menos? ¿Te amaba menos cuando estabas en tu peor versión que ahora que estás a lo mejor en tu mejor versión? No. ¿Y qué es la diferencia? Que Dios te ha perdonado y ahora tú puedes disfrutar del amor de tu Padre, porque Él te ha perdonado. De nada sirve que yo ame entrañable a mis hijos si no hay perdón, si ellos no obedecen y no piden perdón y yo no los perdono. Pues aunque nos amemos, no podemos disfrutar de nuestro amor, porque siempre estamos a pleitos y regaños y gritos y castigos y, ¿verdad? Pero el amor de Dios se perfeccionó en el perdón que Él nos dio a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y no cuando el mundo era perfecto, y no cuando el mundo era lo mejor, wow, qué supermundo. No, amó a lo peor del mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en la cruz se perfeccionó el amor de Dios al darnos el perdón de nuestros pecados. El amor se prueba, mi amado. Y si yo tengo amor y yo asumo la responsabilidad de mis hechos, yo no debería tener problema en acercarme a pedir perdón. ¿Me pueden ayudar con el piano, por favor? Hermano, con mucho amor, asume tu responsabilidad. Perdóname. Así.
El amor se perfecciona en el perdón. Si no hay perdón, no podemos disfrutar del amor. El amor se bloquea. Y también nos bloquea si yo no perdono a mis semejantes, Dios no me perdona a mí. Y podemos leer mucho acerca del perdón, pero a mí me impactó esta escritura que dice que Dios no está enojado por siempre, que es un Dios perdonador, porque se deleita en mostrar amor inagotable. Y la máxima muestra de amor es que te perdonó a ti y me perdonó a mí cuando no lo merecíamos. Y eso es lo que nosotros mostramos al mundo, nuestras familias, que hay amor, que asumimos nuestras responsabilidades. Cuando Jesús dijo hay que ir a la cruz para que mueran por ellos, el Hijo asumió su responsabilidad y fue a la cruz y llegó hasta lo último, porque Él entendió que era su responsabilidad para darnos el perdón. Vamos a ponernos de pie. Y yo te quiero invitar a que te lleves estos 3 conceptos y te quiero animar a que te metas con Dios y le preguntes, porque cuando nos preguntamos nosotros solitos luego nos hacemos, ¿verdad? Somos condescendientes. Pregúntale a Dios: ¿cómo estoy con mi amor? ¿Cómo estoy demostrando amor? ¿Estoy prodigando amor? ¿Estoy demostrando amor? ¿Cómo estoy en mis responsabilidades? Mis responsabilidades en lo material, en lo emocional, en lo espiritual. ¿Y cómo está el perdón en casa? ¿Estamos restaurados? ¿Estamos sanados? Y a veces el hecho de que tú sientas o tú no sientas que tienes que pedir perdón por algo, no quiere decir que la otra persona no necesite perdonarte por eso. Porque a lo mejor algo que no es importante para ti, para la otra persona sí fue muy importante y lastimó. Y eso solamente Dios puede ayudarte a discernirlo y a que tengas el valor, asumas tu responsabilidad y vayas y preguntes: oye, ¿te lastimé? Perdóname. Señor, te damos tantas gracias porque en la familia, Señor, tú nos dejas ver tu reino. Gracias, Señor, porque vemos cómo tú estructuras la familia, Señor, y cómo nos das roles, cómo nos das responsabilidades que nos apuntan al reino. Y hoy te queremos pedir, Padre precioso, que puedas tú edificar nuestras familias, que nos ayudes a entender qué es lo que nos toca, qué me toca a mí personalmente hacer para que mi familia pueda mostrar el reino, qué me toca a mí personalmente hacer para que el reino se establezca en mi familia y que otros lo puedan ver y que otros puedan desear lo que tú nos has dado a nosotros. Padre, que no falte el amor en mi casa, que no falte el amor en las familias que nos reunimos en este lugar, Señor. Que ese amor sea perfeccionado día con día, que podamos recibir de tu amor y prodigar de ese amor a los nuestros, Señor. Padre, que seamos responsables en todas las áreas que nos toca, en lo material, en lo emocional, en lo espiritual. Que no evadamos responsabilidades, que no se las deleguemos a nadie más, Señor, sino que cada quien sepa asumir lo que le toca hacer. Y Padre, que podamos perdonar así como tú nos has perdonado, y que podamos ser humildes y reconocer que también nosotros necesitamos pedir perdón. Que el amor con el que tú nos unes en casa se perfeccione con el perdón. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Dios. Y antes de despedirnos, no sé si hay alguien que nos acompañe hoy por primera vez, o a lo mejor has venido en otras ocasiones, pero no has dado ese paso para decirle a Dios: yo quiero una relación contigo. Si es así, salúdame. Ya te vi. Gracias, Dios te bendiga. Les puedo pedir un favor. Mire, allá tenemos una salita y ahí están unas personas. Si gustan, las personas que le invitaron te pueden acompañar para que allá
Regálanos unos minutitos. Pues familia, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Gracias. No es cierto.